noches nuevamente. Doy la bienvenida a este tiempo, a este hermoso tiempo, cual vamos a compartir una palabra de nuestro Dios. Hoy vamos a ubicarnos en el Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas, capítulo 15. Capítulo 15, hay una historia allí, una parábola. Este capítulo está compuesto de 3 parábolas. El capítulo 15 del Evangelio de Lucas. Hoy vamos a compartir una de estas parábolas. La parábola de la oveja perdida, dice allí. Hoy quiero darle nuevamente gracias a Dios porque me da el privilegio de compartir la palabra con cada una de las personas que se van a sumar a este tiempo. El Señor pone en nuestros corazones el querer y el hacer. Y es la necesidad que tenemos del Señor que nos lleva a sumarnos y escuchar, a ser edificados con la palabra de nuestro Dios. Y hoy vamos a compartir esta palabra y nos vamos a encontrar con muchas situaciones aquí que de repente muchos pensaremos que es normal o que viene a ser incómodo para algunos, pero cuando Dios nos dejó su escritura es para que seamos edificados y veamos allí, nos dejó una enseñanza allí nuestro Señor con esta historia, una parábola, la parábola de la oveja perdida. Vamos a leer a partir del verso 1 y vamos a leer hasta el verso 7. Dice así: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió, hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, le pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Vemos aquí el Señor enseñando parábolas. ¿Qué es una parábola? Primero vamos a definir qué es una parábola. Parábolas son historias que tomaba el Señor de la vida cotidiana de las personas, de lo que se vivía a diario el pueblo de Israel. Y el Señor tomaba esos ejemplos y los ponía, los narraba para que la gente pudiera entender mejor el mensaje. Por eso es que muchos decían: este hombre no es como los escribas y los fariseos, este habla como quien tiene autoridad, como quien conoce, como quien sabe lo que está hablando, porque el Señor sabía, una que sabía lo que estaba diciendo y otra que tomaba los ejemplos de la vida cotidiana y los mostraba y ponía el contexto para poder ser entendido por todo el pueblo, por todo aquel que escuchara el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Era entendido a través de estas enseñanzas, de estas ilustraciones que ponía el Señor para poder explicar bien el mensaje. Y así todos entendían el mensaje lo recibía todo aquel. Ahora bien, vámonos a el contexto de la parábola. Vemos en el verso 1 y el verso 2. Aquí hay dos tipos de personas. Primero en el verso 1. Vamos a ver el primer tipo de personas en el verso 1. El verso 1 dice así: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Publicanos y pecadores para oírle. Aquella gente se reunían allí y se acercaban al Señor para oír el mensaje, para oír aquel mensaje nuevo, aquel mensaje fresco, aquel mensaje contado de una manera que se podía entender, que lo podían escuchar y lo podían entender claramente. Y venían y se acercaban a Jesús porque tenían el deseo
de escuchar, tenían deseos de escuchar a Jesús, porque dice allí que eran pecadores, eran los publicanos y pecadores. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores. ¿Quiénes eran los publicanos? Los publicanos eran aquella gente que recolectaba impuestos, aquella gente que del mismo pueblo de Israel que se habían prestado al pueblo romano, al gobierno romano para masacrar, para dominar, para sacarle el dinero, para cobrarle los impuestos a su propia gente. Y aquella gente era odiada por los judíos en ese entonces. Eran una de las gentes más odiadas. Y los pecadores eran todos aquellos que hacían todo lo demás. Porque para los maestros que eran el segundo tipo de personas que está en el verso 2, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Fíjate que los fariseos y los escribas se acercaban también a Jesús, pero ellos iban con una meta y empezaban a criticar, a murmurar la forma que Jesús tenía de acercarse a la gente, la forma que Jesús tenía de explicar, de llevar el mensaje, un mensaje nuevo, un mensaje fresco que pudiera ser entendido por todo el que lo escuchara. Y estos escribas, estos fariseos y escribas iban allí con el propósito de escuchar el mensaje y a murmurar, a criticar, a inventar cosas, a decir cosas y a tomar a Jesús en cualquier palabra que dijera fuera de contexto o que se refiriera de alguna manera a la ley de Moisés o a cualquier precepto o mandamiento que ellos venían guardando, que ellos mismos habían creado, que ellos mismos habían formado, que ellos mismos se habían dado la tarea de cargar al pueblo, como lo dice el maestro en una de sus enseñanzas, hagan lo que ellos le dicen, pero no hagan como ellos hacen, porque dicen y no hacen. Cargan a los demás con cargas pesadas que ni ellos pueden moverla, intentan moverla con un dedo. O sea, hagan lo que ellos les dicen, pero no hagan como ellos hacen. Entonces estos fariseos y escribas se acercaban a Jesús para escuchar también el mensaje, pero los publicanos y los pecadores venían con una necesidad a escuchar el mensaje del Señor. Se acercaban todos los publicanos y pecadores para oírle. ¿Por qué? Porque tenían una necesidad espiritual, tenían una necesidad de recibir un mensaje nuevo, un mensaje fresco, y aquellas palabras dichas por Jesús de la forma, con las parábolas, con la forma cotidiana, con el vivir diario de ellos, con lo que hacían, con los trabajos que se realizaban, todo el mundo las podía entender. Y los fariseos y los escribas se acercaban, era para murmurar, para criticar, porque Jesús se acercaba a los pecadores. Iba a los pecadores, iba a quienes necesitaban el mensaje, a quienes se acercaban porque querían oír un mensaje, querían oír el mensaje de Jesús, el mensaje que Jesús le traía, un mensaje con autoridad, un mensaje que lo decía de una forma elocuente, una forma que era entendible por todo el pueblo, por todo aquel que escuchara ese mensaje podía ser recibido. Y entonces el Señor, cuando escuchó a estos tipos, a los fariseos y a los escribas murmurando, Él llega y entonces le refiere una parábola. Dice a partir del verso 3, entonces Jesús les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Entonces vemos allí que el hombre tenía 100 ovejas, pero una se le apartó, se le descarriló, se le perdió, tomó el camino que no debía tomar. El hombre dejó las 99 en el desierto, las dejó allí. Esto no enseña la escritura aquí si las dejó a la intemperie, si las dejó resguardadas, no lo enseña allí. Pero el hombre dejó las 99 ovejas allí y fue tras la oveja perdida. ¿Qué nos enseña esto? ¿Qué nos enseña esto? ¿Qué nos está enseñando el maestro allí?
Vamos a seguir leyendo y vamos a ir concatenando todo esto, vamos a ir dándole forma